La Guerra Civil Española es un trauma psicosocial que hace enfermar a gran parte de la población española, tanto en el periodo de guerra como en el periodo de posguerra. De hecho, los índices de suicidio en el periodo de guerra son difíciles de evaluar o de medir concretamente, pero en la posguerra se disparan completamente. Un trauma es una herida con efracción, un trauma es una lesión producida por violencia externa. Y creo que la Guerra Civil Española, como cualquier situación de catástrofe natural o de violencia organizada, genera y hace enfermar a gran parte de la sociedad. En este caso creo que la Guerra Civil Española enfermó a gran parte de la sociedad española. Y también otro concepto muy importante a mi juicio para hablar de los efectos psicológicos, de las consecuencias psicológicas de la Guerra Civil Española, es el concepto de trauma transgeneracional. Es decir, que el acontecimiento traumático no solamente afecta a la víctima, sino a los hijos, a los nietos y a los bisnietos. Incluso se habla de 5 generaciones. Consciente o inconscientemente, el trauma queda y se transmite generacionalmente, transgeneracionalmente. De hecho, es muy curioso, en el caso de la Guerra Civil Española es muy curioso porque son los nietos los que están reivindicando lo que pasó con sus abuelos, más que los hijos. Es un hecho curioso porque, claro, durante la posguerra el manto de silencio, especialmente sobre una parte de la población, fue especialmente acusado, sobre la población que había luchado o había sido afín al bando republicano, que tenían un duelo más tórpido que el bando nacional, puesto que el bando nacional al menos sí pudo enterrar a sus víctimas y pudo hacer el proceso de duelo, cosa que el bando republicano no lo pudo hacer en todos los casos. Y hay una diferencia importante ahí en cuanto a la elaboración del duelo. Yo distinguiría 3 tipos de víctimas. Las que mueren en el frente, que es hasta cierto punto para la elaboración de la familia, de los amigos, de los conocidos, es más llevadera, porque al fin y al cabo es muerto en combate. Las personas que son asesinadas o ejecutadas con una especie de pantomima de juicio o de pseudo juicio, tanto por un lado como por otro, que también es más fácil metabolizar, y las personas que son ejecutadas, asesinadas en las cunetas, en los caminos, en los barrancos, y a veces cuyo cuerpo ni se encuentra. Y eso genera lo que un investigador de salud mental llamado Shattan llama un duelo congelado. Es decir, que no encuentro el cuerpo de la persona que ha fallecido. Y eso complica mucho el proceso psicológico de la elaboración de un duelo. El trauma no solamente es para las víctimas, el trauma es también para los que participaron en los asesinatos, en las ejecuciones, porque ese trauma transgeneracionalmente queda para sus hijos y para sus nietos. Los asesinos tienen nombres y apellidos, y sus hijos y sus nietos y sus bisnietos también quedan marcados. En el caso concretamente de Málaga, yo distinguiría 3 etapas. Desde diciembre de 1935, cuando se decide que va a haber nuevas elecciones, hasta el 17 de julio, que es cuando realmente comienza la sublevación militar y la Guerra Civil Española, un periodo que yo definiría como de incertidumbre y de ingenuidad. La ingenuidad es no querer ver la parte peligrosa de la realidad. Había una disociación, a mi juicio, en la población. La población se había polarizado mucho, que esto es lo que suele originar sociológicamente a veces los conflictos civiles, la polarización de la sociedad.
que afectó básicamente, como hay libros que recientemente así lo avalan, a las autoridades republicanas, porque tenían muchos datos encima de la mesa para intuir, y no solamente intuir, sino tener casi constancia de que se iba a producir una sublevación militar de parte del ejército, no de todo el ejército, pero sí de parte del ejército. Y la incertidumbre, porque realmente estaba en el tejido social malagueño que algo iba a pasar. De hecho, una de las frases más frecuentes que recogimos en los testimonios orales, que están documentados y que están registrados, es: algo va a pasar, algo va a ocurrir, especialmente después del asesinato del teniente Castillo y del diputado don José Calvo Sotelo. La ansiedad flotante era tal que gran parte de la población se sentía que se tenía que defender de alguna forma, y había provocaciones tanto de un bando como de otro de forma permanente. De hecho, los últimos días era frecuente en las cafeterías malagueñas que la gente pidiera café, que significa camarada arriba falange española, y también había provocaciones por parte de los grupos anarquistas hacia otro elemento izquierdista o derechistas. Por otro lado, había una gran parte de la población que yo creo que no tenía ni idea de lo que iba a pasar y que vivía en la ingenuidad más absoluta, y que la sublevación militar le pilla como diciendo: bueno, esto va a durar 2 o 3 días y pasará rápidamente. Un poco queda reflejado, a mi juicio, en la imagen, en la fotografía casi histórica, en la que se ve la aduana el día 18 de julio, y ahí se ve los semblantes de las personas que están allí congregadas, algunos mayoritariamente con gestos de preocupación, pero algunos con un gesto ingenuo. El golpe, que finalmente en Málaga no triunfa, el capitán Welling se arranca los galones delante del general Pachot, y empieza la segunda etapa, el mando de la ciudad, y se establece un comité de salud pública, gran responsable de los desmanes que se produjeron en la actuación en el periodo republicano. La reacción que tiene la población es una reacción natural de miedo, porque el miedo es una reacción psicológica ante un peligro evidente, y dependiendo de la orientación ideológica, unos se sienten perseguidores y otros se sienten perseguidos. Antonio Nadal había recogido muy bien que había un punto como de soberbia, no sé si él utilizaba una expresión como de embriaguez, por parte de los perseguidores, pensando que no le iba a pasar nada. Era como una especie de frivolización de la violencia. En la situación perseguidor-perseguido se establece la dialéctica de la venganza. En la dialéctica perseguidor-perseguido, al final el perseguido se convierte en perseguidor. Ya lo venía anunciando en los discursos, tremendos discursos, que sembraban de miedo en la población malagueña, ¿no? El general Queipo de Llano. La represión franquista en Málaga fue una represión muy dura, fue brutal y fue muy sistematizada. Es una represión más institucionalizada, con una apariencia, ¿no?, de legalidad. Hay purgas de maestros, hay purgas de jueces, hay purgas de funcionarios. Aparte, estaba estigmatizado socialmente el bando republicano. De hecho, hay un manto de silencio, ¿no?, sobre la posibilidad de haber sido rojo. De eso no se puede hablar, de eso no se habla en la familia. Que a veces el silencio se transmite por vías inconscientes. Y hay un miedo atroz en la población que ha simpatizado con la ideología republicana. España, a partir del 18 de julio de 1936, cambia. Decía muy bien don Manuel Chávez Nogales que antes del estallido del golpe se podía hablar de cualquier cosa sin problema en una cafetería, pero a partir del estallido del golpe no se podía hablar de cualquier cosa en una cafetería.
quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero en el frente de...